Nací el 27 de mayo de 1995. Soy la menor de 3 hermanas. Mis padres son Humberto Ojeda y mi madre Carmen Palacios. Mi padre siempre ha sido la persona más sobreprotectora e inspiradora para mí, y mi madre la persona más alegre y trabajadora. Aunque los recuerdos más sólidos de esta etapa de mi vida los tengo con mi abuela, la mamá de mi papá. Ella siempre buscaba en mí una compañera, un apoyo, y yo era su mini cómplice. Recuerdo que en estos días que mis padres trabajaban hasta tarde, yo me quedaba con mi abuela, le hacía trenzas y jugábamos al tiro. Fue por esta etapa también que tuve mi primera mascota, Panchito. Él era un pavo, que lo trajeron por la época de agosto. Chiquito, lo alimentábamos todos los días y jugaba con él. Recuerdo pasearlo con soga, ya que él siempre intentaba volar y mis padres tenían miedo a que se escapara. Para las fechas de Navidad, Panchito desapareció. Ese día salimos por la mañana con mi madre casi todo el día. Y al regresar, buscaba a Panchito por toda la casa y nadie me daba razón de él. Recuerdo buscar por todos lados, pero no poder ingresar a la cocina. Fue solo hasta la cena que me di cuenta dónde estaba mi mascota y rompí en llanto. Fue tanta mi tristeza que mis padres me cuentan que esa noche nadie cenó por la culpa que sentían. De 10 a 15 años, en esta etapa, yo cursaba la primaria. Siempre fui una niña de pocos amigos, ya que mis gustos eran diferentes a los otros. Mientras todas las otras niñas intentaban entrar al mundo del maquillaje y compartían labiales, yo compartía capítulos del Barón Rojo y cuentos de terror con mi mejor amigo de la actualidad, Renato. Pasé una primaria complicada, ya que tuve una maestra a la que yo no le caía mucho en gracia y siempre buscaba la oportunidad de jalarme las orejas por errores o hacerme burla frente a todo el salón. Esto generó en mí una baja autoestima, aparte de mucho rencor hacia ella. Recuerdo que una vez en clase de matemáticas teníamos una tarea, que era descubrir una palabra oculta usando la regla de circunferencia. Estando a mitad del ejercicio, se me acerca un amigo que ya lo había terminado, y yo le pregunto qué palabra podría salir de ahí. Piloto, Pitágoras. A lo que él me dice, sí, era Pitágoras. Escribo la palabra y voy donde la profesora para entregarle la tarea. A lo que ella me dice, te has copiado. Siguiente de un jalón de orejas y frente a toda la clase. Esta etapa marcó mucho mi personalidad, ya que dejé de llorar entre los golpes y el rechazo o la búsqueda de la aceptación de un grupo, cuando todos buscaban entrar a alguno. Finalmente, esto acabó al entrar a la secundaria y tener varios profesores. Nunca fui buena en matemáticas, pero descubrí otras materias que me llamaron más la atención, como geografía, física y química. Tenía una buena profesora de geografía, fantástica, se llamaba Gaby Fuertes. Ella nos tomaba examen de los países de Sudamérica, Europa y Asia, y quien jalaba su examen luego tenía una segunda oportunidad. Pero esta sería con países y capitales. Luego había una tercera oportunidad, países, capitales y presidentes. Nadie quería llegar a la tercera etapa. En mi cuarto año de secundaria desarrollé mayor interés por la química y la tabla periódica. Renato y yo nos hicimos amigos de la bibliotecaria. En nuestras horas libres y refrigerios pasábamos jugando ajedrez y leyendo libros en la biblioteca. Nos volvimos alumnos más notables para el director del colegio, ya que su oficina quedaba al lado de la biblioteca y cada vez que pasaba nos veía riéndonos y jugando ajedrez. Se acercaba a conversar con nosotros y la bibliotecaria. Este vínculo nos ayudó a futuro en nuestro pequeño grupo de 2. Renato y yo desarrollamos habilidades como la comunicación. Nos volvimos personas sociables, indiferentes a las opiniones o críticas del resto del salón, honestas, intrépidas y curiosas. Conocimos por primera vez la ortiga, cuando nos aventuramos a ayudar al señor Didi en el huerto del colegio. Fueron 2 días de ronchas en los brazos y las piernas. Pero no todo fue felicidad. También hubo etapas en las que nos salíamos de control y los profesores tenían que jalarnos de la correa, por así decirlo. Una de esas fue la Feria de Ciencias, en la que varios alumnos tenían la posibilidad de presentar proyectos de ciencia y participar del concurso. Nosotros presentamos un proyecto al cual fue rechazado. Ante la negativa, de todas maneras decidimos hacerlo sin autorización. Esto nos trajo un llamado de atención muy fuerte y una carta a nuestros padres. Esto me enseñó mucho. No era una mala alumna, solo que de vez en cuando me salía de control. Acabó la secundaria y mis padres inmediatamente me inscribieron en las universidades para postular. A los 15, recién acabando la secundaria, yo no tenía definido qué es lo que quería estudiar. Después, que quería ser profesional o realmente qué quería. Muy aparte de que no sabía qué quería, no tenía el poder de decidirlo tampoco. Mis padres presionaban mucho porque avanzara rápido en una carrera sin tener en claro si era lo que me gustaba.
Tenía el modelo de mi hermana mayor, profesional y dedicada a sus estudios. Yo debía ser igual. Esto me trajo complicaciones ya que comencé una carrera que no sabía si me gustaba y al poco tiempo terminé dejándola. Mis padres se decepcionaron y se deprimieron mucho. Dinero perdido y tiempo perdido. Eso también me deprimió a mí. Pero aún así, seguí buscando algo que me gustara. Unos meses después, cuando tenía 17 años, encontré una carrera que me motivaba y me decidí llevarla. Me sentía feliz, motivada, realizada. Empecé a unirme a nuevos grupos de amigos y actividades. Era una persona sociable y conversadora. Esto me ayudaba bastante a integrarme con las personas y en el desarrollo de mis cursos. Asimismo, en esta etapa fue donde conseguí mi primer empleo, a la vuelta de mi casa, una señora que vendía salchipapa en un carrito sanguchero, fuera de su bodega. Necesitaba ayuda para cobrar y administrar la bodega mientras ella hacía la preparación. Esta persona, la señora Charo, se volvió una figura muy importante en mi vida hasta la actualidad. Nos hicimos amigas, trabajé con ella desde muy joven. Tomé perspectivas más maduras, empecé a tener una ligera independencia económica, ya que yo misma me pagaba mis almuerzos en la universidad y mis pasajes. Esto para mí era un gran paso porque mis hermanas no trabajaban y dependían económicamente de mis padres, siendo mucho mayores que yo. Cuando cumplí 18 años, la señora Charo decide ampliar su carrito y para esto tenía que cerrar un tiempo. Entonces decidí buscar trabajo de manera oficial presentando un CV. Mis papás no tenían mucha fe. Decían cosas como que no tienes experiencia, dedícate a estudiar, no vas a encontrar nada. Esto me desmotivaba un poco. Pero puesta en mis metas decidí arriesgarme a mi primera entrevista masiva. Estaba muy nerviosa y asustada. Eran 2 puestos para cerca de 100 personas que acudieron ese día. Pero por mi mente pasaban cosas como que no puedo, no me van a escoger, hay personas mejores que yo. Llegó un momento y fiel a mis convicciones respondí a cada pregunta con honestidad. Era cierto, no tenía experiencia, pero aprendía rápido. Obtuve ese día uno de los dos puestos vacantes y me fui feliz a mi casa. La felicidad no cabía en mí y la sorpresa de mis padres también fue inmensa. A los 20, luego de un tiempo estudiando y trabajando, la carrera elevó su precio y no la podía solventar. Tuve que dejarla. Fue un momento de vacío, no sabía qué hacer, empecé a tener etapas de depresión, me sentía solitaria. El hecho de estudiar y trabajar me había alejado un poco de mi familia y no encontraba la misma confianza en ellos como para contarles mis problemas. Así que recurrí a mis amigos. Algunos eran buenos, otras malas influencias. Esto hizo que me volviera una persona más callada, más cerrada y renegaba por todo. Cambié de trabajo poco tiempo después, ingresé a un fast food en el cual empecé a tener nuevas aspiraciones y amistades. Me encontraba en búsqueda de puestos de importancia ya que solo me encontraba trabajando y quería lograr ser lo mejor en ello. Siempre he sido una persona que se esfuerza mucho por obtener lo que quiere. Esta fue mi etapa de descontrol. No me encontraba estudiando y no tenía responsabilidades mayores, así que lo que ganaba era para gastarlo en reuniones todos los fines de semana con mis amigos. Y no importaba porque ellos no me hacían sentir sola, aunque en el fondo sí lo estaba, o me sentía comprendida cuando en realidad no lo hacía. Esto nunca se los hice notar a mis padres ya que no me gustaba verlos tristes por mí, decepcionados o preocupados. Yo quería que vieran que todo estaba yendo bien y por un buen camino y que hacía las cosas bien, cuando en realidad no tenía ni idea de qué hacer. Para mis 22 años volví a cambiar de trabajo. Ese también fue un fast food, pero de bebidas saludables. Me gustaba el concepto y el ambiente que tenían. Aquí cumplí más metas que me propuse. Ingresé como un part-time y yo buscaba ser la encargada de tienda. Así que me esforcé y cada cierto tiempo fui escalando un puesto y me sentía bien, realizada y saludable. En esta nueva etapa fue donde conocí a una persona que sería de muy alta importancia para mí. Martín fue mi primera relación estable. Él influyó mucho en mi forma de ser, mis metas, mi personalidad, mi autoestima. Me motivó a retomar mis estudios para mí y me ayudó a alejarme de falsas amistades. Los amigos reales se quedaron. Cambié mi actitud, sonreía más y era más comunicativa con mi familia y me sentía feliz. Las cosas iban bien. 2 años después, a mis 24, Martín se fue de viaje a Estados Unidos. Nuestra relación no aguantó la distancia y terminamos. Esto me sumergió de nuevo en un vacío y me vi desbalanceada, perdida, desmotivada, depresiva. Retrocedí todo lo que había avanzado y volví a perder la ruta. Dejé los estudios por falta de concentración y dejé el trabajo por la depresión.
Mis noches eran muy largas y no dejaba de llorar, y mis días los pasaba encerrada en mi cuarto. Pero a pesar de todo esto, nunca se lo dejé notar a mis padres. Un mes después decidí irme de viaje con mi hermana y por 2 semanas, distraerme, respirar aire puro y alejarme de todo lo que me causaba dolor en Lima. El proceso de recuperarme de esta etapa fue largo. Mi autoestima tardó en reconstruirse, mi confianza, mi carisma, mis metas y mi razón de salir adelante tardaron en volver. Casi cerca de 2 años decidí volver a estudiar por voluntad propia. Nadie me presionó, fue un deseo que nació en mí y me encuentro trabajando y esforzándome cada día para cumplir paso a paso mis metas. Mi autoestima está mucho más recuperada, mi carácter se volvió más fuerte, la confianza aún tiene miedo en ser defraudada, pero aprendí a valorar lo importante de mi familia, que son ellos para mí, y con sus defectos y peleas. Mis amigos se mantuvieron a mi lado en este camino tan inestable que llevaba. Aún me falta fortalecer muchas partes de mi personalidad y establecer metas más claras para mi futuro, pero en ese proceso me encuentro.